Buenas tardes, profesor. En un inicio yo quería hablar acerca del derecho romano. Sin embargo, al buscar los elementos de la ius civile, me era muy difícil encontrarlos. Así que decidí hablar de la familia romana. Bueno, para empezar, tenemos que hablar de la constitución de la familia. La familia romana no era como hoy en día, que se considera familia solamente a los miembros interinos o a los miembros de sangre, sino que en la familia pasaban a tomar parte los esclavos, los libertos, los clientes, y los hijos y la esposa. Primero hablaremos de los esclavos, que eran como la parte más baja dentro de la familia y eh, había dos tipos de esclavos. Un tipo de esclavo era el que se usaba para el trabajo doméstico, que podía ser cocinero, peluquero o cualquier trabajo que fuera destinado dentro de la casa. Y a estos esclavos eran considerados como los que tenían mejores condiciones de vida y los que gozaban de mejores recursos, porque pues vivían junto con el amo y le servían ahí dentro de su casa. Y el otro tipo de esclavo era el que se usaba para el trabajo. Y este esclavo se considera que tuvo menores, que tenía menores condiciones de vida porque se usaba para la minería, para la agricultura y todo el trabajo que tuviera el amo por hacer. Y en muchas veces el amo, bueno, los esclavos no conocían ni siquiera a su amo, sino solamente conocían al capataz que les daba el trabajo y les decía qué hacer. Eh, a los esclavos no se les consideraba ni siquiera personas con afectividad. De hecho, se puede ver muy remarcado en que hay poemas que dicen que está el poeta paseando con el esclavo. Sin embargo, el poeta en, escribe que él está paseando solo. Entonces se puede interpretar como que el esclavo no era nadie como acompañante, no era ni siquiera más que un perro como acompañante. El siguiente en la estructura es el liberto. El liberto era un esclavo que ya había sido liberado por su amo. Y esta liberación se daba mediante un testamento y se daba cuando, bueno, se solía dar cuando un esclavo era como el más cumplido o el mejor. Y este liberto tenía un poco más de derechos que el esclavo, pero no se consideraba como tal un ciudadano, porque no tenía derechos personales como casarse, pero no tenía derechos políticos, no podía votar ni eso. Y para celebrar que era un liberto y ya no era un esclavo, los libertos usaban un gorro parecido al que usaban los pitufos en las caricaturas. Y eso era como una señal de que ya no era un esclavo como tal, sino era un liberto. Y esta persona nunca alcanzaba como la ciudadanía total. Sin embargo, cuando él tenía hijos, los hijos ya le hacían completamente libres. Eh, Ahora siguen los clientes. Los clientes no le servían al padre de familia. Sin embargo, eh, era como una alianza entre dos familias y esta alianza se daba como entre una persona que tiene más poder que tu familia y se le consideraba también dentro de la familia, aunque no de la familia interina. Sigue los hijos. Los hijos nacían bajo la patria potestad del papá. Así que el papá tenía el derecho de reconocer o no a su hijo. Así que podía, cuando el hijo nacía, él podía elegir si la mamá lo amamantaba o si lo podían dejar en una zanja y esperar a que él se muriera. Y también estaban sometidos a las reglas del padre
y si en algún momento el padre tenía un descontento con ellos, él podía ordenar su muerte. Ahora sigue la esposa. La esposa no gozaba de tantos derechos en un principio, porque existían dos tipos de matrimonios. Uno era el cum manu y el otro el sine manu. El primero era como el que más le quitaba derechos a la mujer y porque la patria potestad caía completamente, bueno, los padres de la esposa cedían todos los derechos de su hija hacia el padre, hacia el esposo, y entonces se convertía el esposo como, por decirlo de alguna manera, en su dueño, y esto le daba derechos al esposo como en caso de infidelidad poder matarla. Sigue la patria potestad. Este es un poder que se le daba al padre. Nunca se le pudo haber dado a la madre porque, bueno, su propio nombre lo dice. Y era un poder que hacía que el padre tuviera sobre sus hijos y sobre su familia. Incluso esta patria potestad le daba poder al padre sobre los recursos de su hijo. La adopción en la antigua Roma era como un acto de solemnidad, algo así entendí yo, que se hacía cuando una persona adoptaba a otra persona. Según yo, puede adoptar a un liberto o a un esclavo también, o a un hijo o a un nieto. Y esto es cuando una persona no es capaz de tener hijos de forma natural. Pero también para darse la adopción necesitas cumplir unos requisitos. Tienes que, obviamente, ser una persona libre. Tienes que cumplir con la pubertad. Y tienes que... Un requisito para tener un hijo era era no estar castrado, porque si estabas castrado se te negaba el derecho de la adopción. La drogatio es prácticamente la adopción y, como le comenté, era adoptar a una persona, y si esta persona que era la adoptada ya tenía una familia, esta familia también se le daba la patria potestad al adoptador, no sé cómo decirlo, perdón. Y se daba entre los 30 lictores como representantes de las antiguas 30 curias. Las iustiae nuptiae eran el matrimonio que existía en su época, pero los romanos no le daban como un significado legal, era como más algo simbólico, porque ellos bueno, para los romanos como que ver al hecho de una mujer y un hombre juntos ya era, ¿cómo decirlo? Ya era como que estaban casados, no existía algo como tal legal, un papel que dijera, bueno, sí, como ahora que se tienen que hacer procesos y contratos y todo eso. Era más como el acto simbólico de ver a una mujer y a un hombre juntos. Y de hecho era tan casual como juntarse, que también era igual de, de casual separarse. Bueno, solamente en el matrimonio sine manu, que era como el más libre, se podía separar a la mujer muy fácil del hombre si así lo requería. El sine manu no era tan fácil de separarse porque todas las opiniones y todas las decisiones la tenía el padre, bueno, el esposo. Pero el sine manu era más fácil si la mujer ya no quería estar casada, porque solo bastaba con preguntarle a sus padres si estaban de acuerdo, o pedirle su aprobación para poder separarse de la persona. Y esta separación se daba con una nota que la mujer debía de mandarle al hombre, o al revés.
Entre la familia actual y la familia romana, la principal cuestión, bueno, la diferencia que encuentro es la familia, bueno, la estructura, porque hoy no hay, las familias son más interinas que nada. En una casa solo están papá, mamá, hermanos o algo por el estilo. Y se considera así familias pequeñas de 5 o 6 personas. Y obviamente la esclavitud ya no está nada permitida. Además de que el matrimonio se convirtió en algo muy diferente, porque hoy en día las bodas se planean muy, bueno, llevan un proceso muy grande, y también todo el papeleo y todo el derecho que se tiene que hacer para poder concretar ese matrimonio es muy laborioso. Igual para las separaciones es muy complicado, o bueno, no complicado, sino que lleva un proceso largo eh, divorciarse. Al igual que como antes solo ver a la mujer y el hombre era como si estuvieran casados, ahora se le destinó el término de concubinato para las personas que viven solas, bueno, que viven en unión libre y que, que no están casadas por la ley. Y también los derechos que tiene el padre. Y la patria potestad ya no es como un poder que tiene el padre, sino es... eh, ahora también puede recaer en la madre, y es como la convivencia con el hijo, y no como antes, que era que si un padre tenía un descontento contigo podía ordenar tu muerte, y como era su patria potestad no podías hacer nada al respecto. Al igual que la mujer, que si una mujer comete infidelidad, no tiene derecho el esposo a ordenar su muerte. Y le agradezco la atención y hasta luego.